Bueno, muy buenas noches con todos y bienvenidos a la segunda jornada del ciclo de charlas de la comunidad Indomatch. Ayer tuvimos un inicio importante, un inicio potente y habíamos reflexionado acerca del rol sobre los profesionales en planta y el costo oculto que tiene no digitalizar los procesos. De nuevo, gracias a los que nos acompañaron el día de ayer. Hoy vamos a continuar con dos ponencias nos van a dar mucho que pensar. La primera, vamos a tocar acerca de la automatización y el diseño industrial a cargo del ingeniero José Manrique de la empresa Dinotsac y cómo la automatización y el diseño industrial puede ayudarnos a optimizar recursos y mejorar la eficiencia en planta. Bueno, sin nada más que decir, los dejo con José Manrique y damos inicio a la segunda jornada del ciclo de charlas. Listo, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me confirma si se me escucha bien, por favor? Sí, se escucha bien. Perfecto. Ya, Un ahí voy a momento, compartir pantalla. te doy como anfitrión un momento. ¿Perdón? Ya, ¿me comentan si se ve mi pantalla? Sí se ve. Ya, genial. Ahí voy a ocultar esto. Bueno, mi representada es Inusac. Ya llevamos unos años en el sector industrial. Y bueno, hoy día les voy a comentar un poco, ¿no? Sobre la automatización y el diseño 3D, ¿no? El camino hacia la eficiencia y la productividad. Ahí están mis datos, de mi correo, cualquier cosa me pueden escribir. A ver, vamos a empezar primero con qué es la automatización, ¿no? Lo he definido de una forma bastante simple para que podamos tener otra vez el concepto un poco claro. Es hacer una tarea que antes dependía de una persona que se haga sola, usando, ahora se va a hacer usando máquinas o sistemas que siguen instrucciones predefinidas, ¿no? Antes, normalmente, bueno, se tenía que llenar un tanque, subía una persona, se asomaba al depósito y otra persona tenía que operar la válvula o tal vez ahí algún otro equipo, ¿no? Conectar una manguera. Y bueno, la persona tenía que ver hasta que el tanque se vaya llenando para evitar derrames, ¿no? Y avisar cierto tiempo antes. Con el tiempo, esto ha ido cambiando, la automatización llegó. Ya no necesitamos a un operario que esté viendo, porque si bien en este caso puede ser que el ejemplo sea agua, puede ser también una sustancia peligrosa, puede ser combustible, lejía o algún otro componente que te pueda intoxicar, o puede ser algún producto caliente, ¿no? Entonces, eh, para solucionar estos problemas que antes se hacían de forma manual, bueno, se ha creado la forma de automatizar estos procesos, ¿no? Ejemplo, acá ahora ya podemos ver un sensor de nivel, por acá hay una válvula de purga, una válvula de apertura, podemos verle en tiempo real en una pantalla a qué nivel está el tanque, a la temperatura, tal vez es un tanque presurizado y podemos ver muchas otras variables, ¿no? Que ahora se pueden lograr con la automatización. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos automatizar el día de hoy? Principalmente la velocidad, ¿no? Ya hemos llegado a un punto donde ya los clientes no esperan, los mercados son súper rápidos y ahora sí es muy importante el volumen de producción, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un operario llevando una caja del punto A al punto B, que normalmente dependíamos, pues, ¿no? De qué tan motivado se encontraba, si las horas del día eran más productivas que las últimas horas de la tarde. En cambio, tenemos acá a su costado un equipo el cual puede trabajar 24/7, lo puede hacer mucho más rápido, no se cansa, no se fatiga, no cobra doble los feriados. Entonces se ve una gran ventaja en temas acá bueno, de velocidad. Acá vamos a hablar solamente de velocidad, ¿ya? Una máquina automatizada hace en un minuto lo que antes tomaba horas en un equipo de personas, ¿ya? Y eso lo puedo ver no solamente para acarrear cargas, también lo usamos para transportar, no sé, botellas, para contabilizar, para seleccionar, separar por colores, por peso. ¿Mm? Entonces, la automatización ahora ha llegado a un nivel, digamos que produce volúmenes a una velocidad
espectacular, ¿no? Ejemplo, es un proceso de empaquetado manual que podría hacerse 500 cajas al día, con automatización se pueden hacer 5.000 en el mismo tiempo, ¿no? Esto se ve casi en muchos ejemplos. Igual, por ejemplo, tenemos un caso ahí de un cliente que hacía sus hamburguesas de forma manual, el cual le tomaba, bueno, ¿no? Pesarlas, armarlas, un cierto tiempo y lo redujo a la mitad, ¿no? Y bueno, donde antes usaba dos operarios, ahora solamente usa un operario que controla el equipo, ¿no? Ese es en velocidad. Inmediatez. La información llega en tiempo real, ¿no? Los sensores y sistemas automatizados permiten responder al instante. Si falta agua, si sube la temperatura, si hay un fallo. Esto, bueno, me imagino que ya todos lo hemos notado, ¿no? Por ejemplo, como yo no decía el ejemplo del tanque de agua, ¿no? Ya, digamos, Pepe gritaba, ya se llenó el tanque. Y bueno, mientras Luchito iba a cerrar la llave, puede ser que por ahí hubo algún derrame, ¿no? Cosa que no pasa con la electrónica, ¿no? El sensor apenas siente que el tanque llegó a cierto nivel, manda la señal y automáticamente apaga la válvula, ¿no? Algo así tenía con un cliente que las distancias eran mucho mayores, ¿no? Eran, por ejemplo, 1 kilómetro, así. Y entonces, de donde estaba el punto, donde abría la llave hasta donde desembocaba el agua, tenía que ir en bicicleta. Y normalmente siempre habían inundaciones considerables, ¿no? Porque eran unas bombas, me parece que de 50 HP. Entonces, para ellos sí, sí era algo crítico este tema, ¿no? A ver, entonces ahora el sistema avisa y no solamente avisa, sino que también actúa. Hasta ahora ya están, digamos, conectados hasta con los temas de logística, ¿no? Puede ser que un tanque se está acabando, no sé, un producto X importante para la línea y manda una alerta, ¿no? A la sala de control, al operario, hasta puede enviar un correo diciendo bueno, el tanque uno está en un nivel crítico, ¿no? Eso, bueno, es otro, la inmediatez. Bueno, otro que también todos lo hemos notado es el tema de la mayor producción, ¿no? Ya que al tener los sensores permiten responder al instante, y bueno, como había comentado, ¿no? Si faltaba o sube la temperatura, si hay algún fallo, se permite trabajar 24/7 con la misma calidad, y los resultados son más productos, claro, menos desperdicios y menos retrabajo, ¿no? Ya que con la automatización las mermas se reducen exponencialmente. ¿Es caro automatizar? Bueno, en sí la palabra, bueno, la respuesta correcta yo creo que sería depende, ¿no? O sea, depende lo que queramos hacer, en el volumen que lo queramos hacer. Bueno, no vamos a comparar, por ejemplo, este sistema de automatización con este que es mucho más simple, ¿no? Ejemplo, este, bueno, es un brazo robótico, me parece que están ensamblando ahí unos coches, o unos carros, y este, bueno, solamente es el control de una válvula de gas, ¿no? Esto yo creo que, bueno, cualquier persona, cualquier empresa lo puede habilitar. Bien, y esto sí es un poquito más complicado, ¿no? Pero ahora, los precios han bajado mucho. Comparablemente, digamos, en los años 2000 al 2007, que recién se está empezando con fuerza, los precios eran, digamos, astronómicos, ¿no? Pero ahora ya los precios han bajado considerablemente, y lo cual ya permite que más empresas puedan sumarse a esta ola de la automatización. Ahora, hay que comparar el costo versus beneficio, ¿no? Por ejemplo, si yo con esta válvula, que más o menos, digamos, me cueste 1.000 soles instalarlo y habilitarlo, eh, voy a ver cuántas horas, hombre, voy a ahorrar, no sé, una persona abriendo, cerrando, o que el gas esté escapando, que también tiene un costo, pues el gas, aire comprimido. Entonces, casi siempre el costo es mucho menor a que si no lo tuviera, ¿no? En sí se produce un gran ahorro por ese lado. Escalabilidad. Ajá, eso es correcto. Bueno, nosotros también no tienes que empezar bueno, de pronto con algo muy sofisticado, muy grande, muy complicado. Como vemos acá, podemos empezar solamente con una sola válvula, recoges esa señal, tal vez automatizas después el calentador, después haces un lazo de control y así poco a poco vas creciendo. Primero tal vez en la línea uno, después la línea 2, 3, 4, 5, después todo lo integras en una sola pantalla, en una escala. Y entonces la automatización es escalable, ¿no? No es necesario empezar con costos muy exorbitantes, podemos empezar con costos pequeños, ¿no? Y bueno, y verdaderamente el verdadero costo es no hacerlo, ¿no? Ya ahora en la actualidad,
que estamos viendo volúmenes de producción monstruosos. Si quieren competir, la única forma es automatizar, ¿no? Acá vamos con esta frase, esta parte dice automatizar hoy no es un lujo, no es una necesidad, porque la velocidad, la inmediatez y la mayor producción ya no son ventajas competitivas, son requisitos para sobrevivir en el mercado. ¿Ya? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si queremos sobrevivir acá en el mercado, tenemos que producir más. Ahora voy a hablar rápidamente sobre el diseño industrial 3D, ¿ya? Que en sí es el uso de un software especializado CAD, ¿ya? Acá tenemos los dos más grandes exponentes del mercado actualmente, no digo que sean los únicos, es Autodesk Inventor y SolidWorks, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad, no? La finalidad es crear, visualizar y simular máquinas, piezas, equipos, ahora construcciones, ¿no? Antes de fabricarlas. Permite ver cómo funciona un diseño en la realidad sin gastar materiales de más desde el inicio, ¿no? Y evitar sobre todo los retrabajos, que cuando se construye empíricamente son muy, muy comunes, ¿ya? ¿Por qué usar el diseño 3D hoy, no? Bueno, sobre todo primero para evitar errores costosos, ¿ya? Porque podemos detectar interferencias, mal dimensionamiento o problemas de montaje, ¿no? Antes de cortar una sola plancha de acero. Bueno, acá vemos cómo hay una interferencia ahí con un pasadizo. Y bueno, ¿no? Yo me imagino que lo han dejado así porque el costo de corregir este error este, es muy grande, ¿no? Por ejemplo, acá me imagino que han pensado, ¿qué hacemos, no? Movemos los pilates, movemos, no, bueno, no pueden mover el pasillo, entonces era, o lo retiramos o lo dejamos, ¿no? Y bueno, tomaron la decisión de dejar. Ahorra tiempo y dinero, ¿no? En vez de hacer varios prototipos físicos, solamente se hace una prueba digital. Obviamente que esto aplica, ¿no? Digamos, para proyectos tal vez no tan pequeños, porque, digamos, si vamos a hacer un tanque, no necesitaríamos tal vez tanto esfuerzo. Pero para unos proyectos que tal vez sí implican varios equipos, lo ideal sí es hacer un diseño 3D, ¿no? Permite personalización, eso es correcto. Cada cliente puede tener un equipo hecho a medida sin perder eficiencia, ¿no? Por ejemplo, ahora todos los diseños son hechos a la medida, ¿no? A la medida del cliente. Mejora la comunicación. Bueno, el cliente ya no ve planos técnicos, ¿no? Ya no ve unas rayas en 2D. Que, bueno, no todos tenemos que realmente saber leer planos. Pero con el modelo 3D ya creo que cualquier persona ya más o menos se puede dar cuenta la forma, la figura, cómo van los recorridos, ¿no? Y ahora, ¿por qué diseñar en 3D? Ay, disculpe, no salió el título completo, pero bueno. Primero es para evitar errores costosos, como el que habíamos visto en la figura, ¿no? Ah, no, perdón, esa creo que se repitió. A ver, ¿es caro diseñar previo a fabricar? Mm, en sí, bueno, la mano de obra de los diseñadores no es realmente cara, tampoco no es uno de los más baratos, pero sigue siendo mucho más barato prediseñar que arriesgarse a construir, ¿no? Sin un diseño previo, ¿no? Acá, como dice, ¿no? Es más caro no hacerlo. Fabricar sin diseño previo significa arriesgarse errores, piezas que no encajan, dimensiones mal calculadas, bueno, soldaduras mal ubicadas, ¿no? Cada error físico cuesta materiales, tiempo y mano de obra, ¿no? Acá, bueno, todos son costosos. Los materiales, por ejemplo, si es una viga de acero inoxidable, es mucho más caro, entre el 16 más caro todavía. El tiempo que hemos invertido en habilitar el material, en cortarlo, soldarlo, ponerlo, después otra vez para retirarlo, ¿no? Y mano de obra, ¿no? Son las horas hombre que también en la actualidad son bastante caras, ¿no? Bueno, el diseño 3D es una inversión, obviamente no un gasto. ¿Ya? Un software de diseño o el servicio de un ingeniero cuesta mucho menos que repetir una pieza entera, rehacer un molde, o parar una máquina, o en todo caso rehacer un proyecto, un equipo, ¿no? Cuando tenemos un plano, un diseño en 3D, ya podemos, digamos, producir, si el prototipo funciona bien, a gran escala, ¿no? Entonces, lo recomendable sí es, ¿no? Invertir tal vez un poco en el diseño. El beneficio adicional es que el modelo 3D queda como documentación y puede usarse mejor, mejoras futuras, mantenimientos o réplicas, ¿no? Claro, es importante también mantener la documentación para
el que cuando, bueno, para copiarlo, siempre se vaya a hacer mantenimiento para saber qué piezas se usaron, qué rodamientos, no sé qué tipos de sellos, ¿no? Y si tal vez se detectan algunas pequeñas errores, se pueda mejorar, ¿no? Entonces cerramos que con la frase que diseñar antes de fabricar es como, bueno, entonces al revés, ¿no? Fabricar antes de diseñar es como hacer un mapa antes de un viaje, ¿no? Ah, ya, perdón. Puede gustar un poco, pero perderse en el camino sale mucho más caro. Yo creo que todo lo que hemos construido sabemos este sinsabor, ¿no? Alopa, Ahora, buenas noches. sí, ¿qué tal? Coménteme. Bien, A ver, ya. Ahí voy a continuar. ¿cómo va? A ver, Fiorella, disculpa, voy a continuar. La pregunta la vemos al final. Oh, Sigue, José, no hay ya, problema. ya, Sí, sí. ya, ya, disculpa, disculpa. Ya. ¿Está involucrado el diseño 3D con automatización? Sí, ¿no? El diseño 3D ahora es la base, bueno, dibuja la máquina, se define dimensiones, materiales y movimientos, ¿no? Y la automatización es el cerebro, el que le da las órdenes a los motores, a los sensores y el control, ¿no? Pero siempre es importante diseñar antes de, ¿no? Poner claro los sensores, la ubicación de mi tablero, ¿no? Entonces sí es importante un diseño 3D el- antes de la automatización. Aquí relación pulidos en la etapa del diseño, ¿ya? Y el resultado conjunto es menos desperdicios, menos paradas, más productividad, ¿no? Y sacar el equipo de los de jarabe, que hicimos pantalla, bombas, válvulas, tableros, hicimos también el intercambiador de calor, que las válvulas solenoides que alimentan de vapor, ¿ya? Y sí, en el diseño nos dimos cuentas interferencias, que tal vez la estación de vapor estaba muy baja y podía quemar al personal, o que tal vez la válvula no estaba accesible para que el operario la mueva. Entonces, todos esos errores que tal vez pudieron haber saltado si hubiéramos construido de frente, se evitaron en este diseño, ¿no? A ver, y aparte de la automatización, pues, ¿no? Integramos los sensores de nivel, de temperatura, válvulas automáticas, bueno, en este caso el agitador es por la bomba, no es como un agitador, perdón, un pequeño error, ¿ya? Ahí, bueno, y desde el HMI y el PLC para supervisar y registrar en tiempo real lo que está pasando con el jarabe. ¿No? Bueno, este es nuestro tanque, acá tenemos el diseño, perdón, acá está. Por acá elevamos el azúcar, ¿no? Elevamos el azúcar mecánicamente con un tornillo sin fin, ingresa en el tanque uno, ¿ya? En el tanque uno, perdón, tenemos una bomba que va a empezar perdón. El tanque uno primero tiene que empezar a llenar agua, ¿no? Agua fría. Entonces, acá yo tengo mi línea de agua fría, que es esta, ¿ya? Este, y una vez voy a empezar a calentar. Tengo una chaqueta de vapor. Estos son los signos. Ya que el jarabe empieza a llegar a 80 grados, lo enviamos al tanque de grados y automáticamente digamos, tenemos el manómetro, la válvula de seguridad, tenemos hasta con detalle las distancias de las tuberías, ¿no? Y esta es la ventaja que nos da el diseño 3D. Igual, este es el visor no está energizado. Cuestiones sanitarias, hubo un error, ¿no? Acá cuando una vez hicieron ¿ya? Y la manija chocó, que sigue. Bueno, nosotros brindamos servicio con el despiezador para ver el nivel del líquido. Tenemos una tapa de alta presión con 4 perillas, tenemos, ay, perdón, conectores para instrumentos. Acá tenemos, bueno, la succión del vapor, el condensador, unas llaves, y bueno, acá el visor, ¿no? Para ver qué tanto se está acumulando. Acá hicimos también otro proyecto de éxito, acá también vemos una lista detallada de cada pieza con sus respectivas medidas para su fabricación, ¿no? Lo bueno del diseño en 3D es que las mermas son mínimas, ¿no? A lo mucho puede ser, por ejemplo, acá usamos, no sé, como 40 tubos y pues las mermas fueron un tubo, ¿no? O sea, y ese tubo partido en pedacitos, ¿no? Ni siquiera es el tubo completo, porque, digamos, el tubo total no se puede
utilizar exactamente todo el tubo, ¿no? Siempre hay un pequeño desperdicio que es del 10 al 5%. Acá hicimos un modelado 3D industrial. Acá está el intercambiador de etanol jarabe. ¿Ya? Acá tenemos una válvula de control. Acá está otra vez, ¿no? El control y el diseño. Otra vez de la mano. Acá está un sensor de temperatura. Acá hay otro sensor de temperatura. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver con diseño. Mira, acá está el 4 es el transmisor de temperatura. Este es una válvula. Bueno, ¿no? Ahí, acá está la válvula de control. ¿Ya? Acá también el modelado 3D nos ayuda en el diseño y análisis de esfuerzos. Tenemos un equipo que hemos sido diseñado y, o sea, previamente se elaboró la ingeniería para poder fabricarlo, ¿no? O sea, este es un equipo que va para la industria de aeronáutica, entonces la industria aeronáutica es muy exigente con los equipos que va a usar, ¿no? Hicimos un análisis de esfuerzo, vimos que las piezas no se estresaban o, a un punto crítico, y todo lo cual fue aprobado, ¿no? Primero hicimos el plano mecánico, el diagrama de esfuerzos y tuvimos la aprobación para la construcción. Igual, ¿no? Automatización de procesos, acá está el control que con ya, este es un inyector POE que alimenta una cámara, sistemas para consulta, pueden escribirse. Respecto a la automatización de lado, yo te diría de que la automatización es algo caro, se piensa correr los componentes electrónicos y, por ejemplo, yo creo que él ve el tema de laboratorios pero hay de que puede actuar en un proceso de secado, hacer símbolos. Y digamos que eso permite en la industria se pueda implementar a todo nivel el proceso de automatización. Tal vez dentro del grupo alguien pueda comentarnos un proceso que sientan que debería automatizarse en las empresas donde trabajan. ¿Alguno, alguna persona quisiera tomar la palabra? ¿Algún comentario? A ver, Diego, por favor, coméntanos, te escuchamos. Hola José, primero, bueno, agradecerte por la charla, fue bastante interesante. Y bueno, rápidamente, mi consulta es si, bueno, no sé qué opinión o qué experiencia tienes tú o si te has planteado, ¿no? El hecho de, em, he visto yo que, por ejemplo, podemos a partir de estos diseños integrarlos a la impresión 3D como para desarrollar prototipos. Quizás esto, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que hago más investigación, Ujú. a veces para nosotros sería un poco más factible por volumen, ¿no? Y también porque para tener más acceso a mostrarlo a otras personas que están formando parte del proyecto, no solamente tener un diseño así 3D que quizás esas personas no tengan tanto conocimiento o no estén tan familiarizadas, sino que a veces quieren ver algo tangible, ¿no? Algo físico y verlo funcionar. Entonces, mi pregunta es cómo ves eso, ¿no? Si tienes experiencia también Claro, con la claro. integración de la impresión 3D. Claro, por ejemplo, bueno, nosotros usamos todos los medios que tenemos disponibles a la mano para poder hacer nuestros prototipos, ¿no? Puede ser, digamos, corte CNC, doblado, plegado, torneo CNC, impresión 3D. Por ejemplo, no hace mucho teníamos un cliente que quería hacer no recuerdo muy bien, pero es un instrumento para medir la velocidad de los ríos. Tiene un nombre particular. Pero el tema es que el cuerpo lo podíamos tornear sin problemas, la cabeza porque es como un torpedo, ¿no? Entonces, pero las hélices no se podían, bueno, se podía tornear, pero el precio era bastante caro, más o menos me parece que eran unos $1.200 por pieza, ¿no? Y como todavía era una etapa, digamos, de validación, ¿no? No, o sea, obviamente que si bien lo diseñamos en 3D, lo simulamos en CFD y se comportaba bastante bien, estábamos un poquito con la duda de si hacerlo de frente en acero inoxidable, ¿no? Porque salía como $1.500 incluido el CFD. Entonces, obviamente sí, antes hicimos el prototipo en ABS, ¿no?
Se comportó bastante bien la hélice y usamos el mismo modelo en 3D para hacerlo en bronce y lo mandamos a fundir. Funcionó bastante bien y nos animamos a hacer un modelo en acero inoxidable, ¿no? Y bueno, que yo sepa, nuestro compañero ya terminó ese trabajo, tenía que ir a medir el flujo de algunos ríos y creo que lo va comparando cada trimestralmente. Y creo que sí le está yendo bastante bien, ¿no? Pero sí, hicimos esto. Me parece que por acá tengo este, algunas fotos, no sé, Tito, si cómo estoy de tiempo, si no ya para, tal vez lo corto un poquito, lo abrevio. Dale, dale, resuelve en lo que va buscando, solo para comunicarles a la comunidad. Bueno, el diseño 3D no solamente está orientado al diseño de máquinas, sino tal vez algo más cercano a lo que podamos trabajar directamente nosotros es la distribución de planta. Estamos hablando de que podemos hacer modelado 3D, levantar un plano, que generalmente lo trabajamos en AutoCAD, y eso, digamos que se hace más entendible de explicar a los gerentes para, Ujú, digamos, explicarles de que tal vez una línea se tiene que trasladar, va a ser más eficiente, entonces el diseño 3D también te sirve para eso. ujú. Bueno, al final les mando un video de una distribución de planta que se hizo y para que lo puedan revisar y entiendan el punto. Sí, a ver, José, ¿lo tienes? Sí, a ver, un segundito, sí, por acá lo tengo, pero no sé cómo. A ver, ensamble uno, un minuto, creo que se me ha mezclado por ahí. Ah, ahí está. Esta era la pieza en sí. Bueno, sí, parece un poco simple, pero por dentro tiene la electrónica también que hace el conteo. Ya, a ver, no sé si lo puedo abrir. Por ejemplo, ahí ya tiene la pieza de acero inoxidable, ¿no? Pero inicialmente esa hélice se hizo pues de ABS, ¿no? Pero sí, sí hicimos varios. Me parece que por acá tenemos un video. A ver, un segundo, por favor. El correntómetro. Disculpe, creo que está allí en el Drive, por eso se demora un poquito en descargarlo primero. Ya se puede ver ya. Ah, ya, esta es la simulación. Ya, pensé que era el video del equipo. Ya, a ver, bueno, sí creo que acá solamente era para mostrarlo a nuestro cliente. Ya, acá tenemos la pieza y acá la podemos ver justo por dentro, ¿no? A ver, perdónenme el siguiente expositor. Ya, o sea, sí, yo sé que por fuera parece simple, pero no, por dentro es un poquito más complicado, ¿no? Por ejemplo, bueno, este no tiene mucha lógica, bueno, mucha ciencia. Esto acaba una barra, ¿ya? De acero y esto lo atrapa, ¿no? Es solamente para mantenerlo en la barra. Este pistillo de acá es para calibrarlo, o sea, lo coges de acá, con una mordaza y le empiezas a dar vuelta. En sí, donde viene digamos, la magia es acá, ¿no? Acá tenemos un casquillo, ¿ya? Que viene desde acá, desde la punta, ¿ya? Que bueno, acá hay dos rodamientos, que esto le da estabilidad. Este es un casquillo adicional que va encima del eje, perdón. Y este eje acá tiene unos imanes, que cuando empieza a dar vuelta, ese es que se llama el principio Hall, ¿ya? Entonces, cada vez que el imán pasa por aquí, este sensor cuenta una vuelta. Ni siquiera una vuelta, cuenta un cuarto de vuelta. Entonces, cada cuatro impulsos cuenta una vuelta, ¿no? Entonces nos da una precisión muy alta de lo que queremos medir. Y hay unas tablas, ¿no? que convierten revoluciones a velocidad del río, o del agua, o de lo que se quiere medir, ¿no? Entonces sí, el proyecto nos fue bastante bien. Planos, déjalo, no, creo que no tengo el video. José, Me creo que hubiera- eso lo puedes adjuntar como información adicional. Sí, ¿Perdón? igual, gracias por mostrarnos estos casos. Así brevemente te comento, ¿no? Actualmente estoy trabajando en un sistema de cultivo, ¿no? Ujú.
Y vamos poco a poco, ¿no? De hecho, la idea final es como tener control sobre, por ejemplo, trabajamos con iluminación artificial eh, y también queremos automatizar temas de riego, entonces estamos empezando por ahí, pero ya ver todos estos casos ya me dan muchas más ideas, ¿no? Y bueno, qué bueno tener tu contacto también, porque si ahí por ahí surge alguna duda o alguna oportunidad de contar con servicios, pues ya sé ya tengo una opción, ¿no? Que recurrir. Así que bueno, Dale, muchas Diego. gracias. No, gracias a ti. Se agradece tu participación. Listo. Bueno, sí, tal vez creo que te vamos a volver a invitar. Hay un par me están escribiendo en interno, pero tenemos que seguir con la siguiente charla, si no nos hacemos tarde. Bueno, la siguiente charla está a cargo de la señorita Milagros, está presente y es bióloga, Milagros Reyes, y yo voy a compartir ahora pantalla. Ya. Listo, Tito. Gracias, me despido. Gracias. A ver, un momento, creo que se puede visualizar mi pantalla. Sí, yo voy a pasar las diapositivas. Puedes activar tu micro, Milagros. Se ve Listo. a todos. Yo soy Milagros Reyes, psicóloga de profesión. Tengo experiencia en lo que es asesoría técnica, Perdona, Milagros, tu micro creo que lo puedes mejorar un poco. Revisa tu conexión. pero a mí está muy alto, muy bajo. ¿Soy yo nomás el que no lo escucha bien? Estoy con el, ¿Qué tal, Milagro? Sí, se te escucha un poquito bajo. bueno, como les comentaba, me desempeño como coordinadora de los servicios de plagas, con capacitación, todo lo que, bueno, el día de hoy vamos a hacer plagas en el sector alimentario. Con el manejo integrado de plagas, Se te escucha un poco entrecortado, Milagros. a Ah, ver, ¿ya me escuchan mejor? sí, ahí se te escucha mejor, tal vez. A ver, pues. Mm, Sí, mejor. listo. Entonces, como les comentaba, el manejo integrado de plagas es un tema muy amplio, pero hoy vamos a hablar acerca de el control de plagas, la prevención, el ahorro y el cumplimiento. A ver, listo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, partamos entonces de qué es el manejo integrado de plagas. ¿No? El manejo integrado de plagas es una estrategia preventiva, ¿no? Que combina diferentes métodos, ya sean físicos, químicos, biológicos, para controlar las plagas de forma segura, de manera eficiente también para minimizar los riesgos en la salud, en el ambiente y la inocuidad alimentaria. ¿No? ¿Por qué es importante el manejo integrado de plagas? Porque previene la contaminación de alimentos, ya que las plagas, como los insectos, como los roedores, como las aves, pueden contaminar los alimentos, ya sea por, digamos, algunos patógenos que tengan, por su propio pelo, las plumas, en el caso de palomas, o algunas partes de su cuerpo, ¿no? Y esto pone en riesgo la salud del consumidor y puede causar enfermedades que van a ser transmitidas por los alimentos. Y no solamente también comprometen la salud del consumidor final, sino también de las personas que trabajan en planta, ¿no? También es importante porque sirve para cumplir las normas sanitarias, ¿no? Ustedes saben como HACCP, BRC o la norma 22000 nos exigen tener un programa de control de plagas basado en un manejo integrado de plagas, ¿no? Y esto lo evalúan de manera activa en las auditorías. Creo que la mayoría o algunos de ustedes han podido pasar las auditorías y saben que verifican, ¿no? Todo el manejo integrado de plagas. Y también para evitar pérdidas económicas. Tenemos algunos casos de algunos clientes, por ejemplo, que sus plantas han sido atacadas por plagas
donde los roedores o las mismas palomas han hecho daños en los envases o en los costales de sus productos, perdón, de sus materias primas. Entonces, eso causa a la larga pérdidas económicas. Siguiente, por favor. Como pueden ver en la imagen, en la pantalla hay un caso del retiro de un producto por la FDA en Estados Unidos que pasó el mes pasado, que retiraron un producto, ¿no? Porque habían encontrado roedores en la sala de procesos. Entonces, por ejemplo, este es un caso de tantos que hay, ¿no? ¿Qué hubo aquí? Pérdida de producto, el cierre de la planta, sanciones legales, las pérdidas de los clientes, ¿no? Quizás también esta planta tuvo alguna certificación, la tuvo que perder y quizás lo más importante, la reputación de la marca, porque ustedes saben ahora con las redes sociales o encuentran cualquier cosita y toman una foto, se hace viral y se pierde la reputación de la marca, ¿no? Como pueden ver, no solamente se trata de costos visibles como un producto perdido, ¿no? Sino también un daño real que, que quizás no tiene precio y no hay una recuperación inmediata. Siguiente, por favor. Bueno, como parte esencial del programa de manejo de plagas, el controlador, ya sea interno o externo, debe contar con documentos que respalden las actividades de control, ¿no? Que no solamente se trata de aplicar los productos, de hacer los monitoreos, sino se trata de demostrar que nosotros, o sea, bueno, digamos, los clientes tienen un sistema que está planificado y que sea legalmente válido, ¿no? Ya que estos documentos se van a tener que presentar en las auditorías. Y también esto ante el SENASA o DIGESA. Siguiente, por favor. Como pueden ver en las imágenes, bueno, todas las normas, tanto BRC o 22.000, siempre te dicen o toman énfasis en la prevención estructural. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una buena estructura, digamos, tenemos una planta que no tiene orificios, que tiene barreras que impidan las plagas, eso a la larga va a ser mejor que contratar un proveedor de plagas, digamos, que te haga el servicio semanal o quincenal, porque eso te involucra gasto de dinero, ¿no? Entonces, a la larga es mejor tener quizás en las mejores condiciones nuestras plantas. Como pueden ver en imágenes, por ejemplo, la primera imagen se observan que hay palomas en el techo de una sala de procesos, ¿no? Quizás ahí sería lo adecuado colocar algunas púas o algún un objeto disuasivo para que las aves no se posen. Luego en la siguiente imagen pueden ver que detrás de, si no me equivoco, era un refrigerador donde había todavía desechos de comida, ¿no? Entonces, por más que llegue el proveedor y aplique el químico, a veces nos ha pasado que los clientes dicen, no, pero ustedes vienen, hacen el servicio y todavía, no sé, tengo cucarachas, pero es como que una sinergia entre el proveedor y el cliente, porque el cliente también tiene que hacer la limpieza, ¿no? Más profunda quizás, o, o tener un programa de limpieza profunda para evitar que se queden los residuos en las partes posteriores de los equipos, porque eso a la larga va a traer cucarachas, arañas, roedores también. ¿No? Como pueden ver en la otra imagen, también hay orificios en el techo, en las paredes, debajo de las puertas, entonces se recomienda siempre que se coloque, por ejemplo, hay un químico que se llama Zicabum para poder cubrir esas zonas o también los burletes debajo de las puertas, y que las ventanas tengan mallas para evitar que ingresen los insectos. Y también esto en planta, por ejemplo, en varios clientes hemos observado que a veces dejan sus materias primas, como pueden ver en la imagen. Bueno, ahí esa foto se tomó cuando ya la paloma estaba parada y ya no estaba picoteando los sacos. Entonces dejan la materia prima en los patios de maniobra por mucho tiempo, ¿no? Y cuando tienen alguna plaga, inmediatamente vienen y picotean. Entonces ahí ya hay un daño, ¿no? También otro error que hemos visto dentro de las plantas son los tachos de basura, cuando no tienen, digamos, la tapa, ¿no? Y qué es lo que pasa? Que a veces están por ahí las moscas o también las cucarachas y también emana un olor fuerte.
Y bueno, como pueden ver en la última imagen, un pallet de madera. O sea, yo sé que todas las plantas quizás no tienen las posibilidades de tener pallets de plástico, que es lo más recomendable, lo más higiénico, y todavía conservan las parihuelas de madera. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es que siempre las limpien, que las fumiguen también. ¿Por qué? Porque ahí pueden anidar, por ejemplo, las polillas, pueden anidar las cucarachas, y a veces los proveedores también llegan con sus propios pallets, ¿no? También fijarse de cómo están llevando y darles sugerencias también, ¿no? De que las puedan limpiar o las puedan fumigar. En campo esto se ve mucho, vemos con los clientes, hay algunos clientes, por ejemplo, que cuando llega producto en parihuelas de madera, siempre le hacen la recomendación al cliente, ¿no? Le piden un certificado donde, digamos, los pales están debidamente fumigados, ya sea de manera semanal, mensual, según los requerimientos del cliente. Siguiente, por favor. Bueno, para hacer un manejo integrado de plagas es importante realizar una evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, una evaluación de riesgo consiste en revisar todas las áreas internas de una planta y para poder identificar en qué condiciones se generan las infestaciones de las plagas, ¿no? Y este resultado va a quedar registrado en un informe que se entrega al cliente. Se recomienda, las normas también lo dicen, una vez al año, y dicho informe debe definir los controles de plagas a implementar. Entonces, esto me sirve para dar un diagnóstico de cómo encuentro la planta y qué acciones debo de tomar. Como ven en la imagen, es un pedazo que he podido sacar del informe de la evaluación de riesgos. Ahí, por ejemplo, sale qué tipo específico de plaga es, qué categoría, qué histórico, porque también se pide el histórico digamos, de las incidencias, si ha habido roedores, insectos, cucarachas, también el nivel de riesgo observado, y se toman las imágenes referentes, ¿no? Siguiente, por favor. Como lo mencioné, la evaluación de riesgos debe incluir una inspección de manera profunda del establecimiento, ¿no? No solamente las instalaciones, sino también los equipos. Entonces, como primer paso, tenemos la identificación del peligro, ¿no? Determinar, por ejemplo, qué plagas son una amenaza. Doy un ejemplo. Hay un cliente que se dedica al pulpeado de fruta o frutas congeladas, ¿no? Quizás su plaga o la plaga que va a estar siempre presente van a ser las moscas, ¿no? Poco puede ser los roedores o las polillas, todo va a depender, digamos, de cómo está su infraestructura, ¿no? La probabilidad de ocurrencia, con qué frecuencia puede aparecer una plaga, y los factores, ¿no? Es muy importante también cuando nosotros realizamos una visita técnica, identificar en qué parte está ubicada la planta, cuáles son las condiciones ambientales, en qué estado están sus instalaciones, las puertas, las ventanas, de repente si da a una avenida principal o si los vecinos tienen, por ejemplo, establo de vacas o criadero de cerdos, ¿no? Y también es importante, como les mencioné hace un momento, el historial de las infestaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos las visitas técnicas o también se hace el análisis de riesgos, se investiga, ¿no? Porque eso es importante, eso nos da datos para poder tomar conclusiones. Siguiente, por favor. Luego tenemos la severidad del impacto, que son las consecuencias que tendría la plaga si entra a la planta y se desarrolla, ¿no? ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, puede ser la contaminación del producto, el riesgo para la salud del consumidor, y como les mencioné también hace un momento, no solamente del consumidor, sino también de las personas que laboran en la planta, ¿no? También pérdida económica, la devolución de los productos. Nos pasó un caso de un cliente, que nosotros con los clientes tenemos un grupo de WhatsApp donde ellos se quejan, ¿no? O hacen algunas sugerencias o se envían evidencia de los servicios y mandan una foto de una conocida marca de fideos, y dicen, por favor, vengan a atender, a fumigar, esto es urgente, tenemos gorgojos. Entonces toma la foto y el gorgojo estaba dentro del producto. Entonces se hizo la investigación y todo, pero no fue, digamos, la culpa del proveedor, sino ya venía así de fábrica, ¿no? Se pudo hacer la investigación y determinaron que
el producto ya venía desde la fábrica. Entonces esto también acarrea multas o cierre, ¿no? Por parte de las autoridades. También tenemos la clasificación del riesgo. Generalmente se usa una matriz. Bueno, ahorita les estoy dando como que un alcance a grandes rasgos de un análisis, pero esto generalmente se usa una matriz de riesgo donde se cruza digamos, la severidad, la probabilidad, dando como resultado un nivel, ¿no? Si es medio, bajo, alto, y de acuerdo a eso se toman las medidas necesarias. Por ejemplo, si, si mi nivel de riesgo es alto, de roedores, por ejemplo, mi monitoreo no va a ser mensual, tendría que ser semanal o 2 veces al mes. Por ejemplo, si en moscas también mi nivel de riesgo es alto, mi fumigación no puede ser mensual, ¿no? De repente sería 2 veces al mes, quizás en un periodo para eliminar la plaga y después ya pues, se puede bajar la cantidad de las frecuencias. Es también un caso que me pasa, es que voy a los clientes y me dicen, Milagros, pero yo quiero que me fumiguen mensual, yo quiero que me fumiguen semanal, pero a veces preguntamos, ¿no? ¿Y usted en qué se basa? ¿Le han hecho un análisis de riesgo? Y dicen, no, no, sino que ya mi anterior proveedor lo hacía así, nosotros nos hacemos así, ¿no? Ya nos acostumbramos a hacer la fumigación semanal, entonces nosotros queremos mantener. Entonces, se recomienda también que cuando se cambie de proveedor se haga un análisis de riesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, otro de los documentos importantes que tenemos que tener, que también nos sirve para las auditorías, es el mapa de ubicaciones, ¿no? Esto nos permite tener un monitoreo eficiente por parte del proveedor, una toma de decisiones estratégicas, ya que tenemos también los dispositivos dentro del mapa y podemos ver si funciona o no en las ubicaciones que están en el mapa, y si no, los podemos cambiar de manera estratégica para combatir la plaga, ¿no? Y la reducción de errores. Bueno, como sabemos, a veces también el personal de calidad rota, ¿no? O las personas encargadas tanto por parte del cliente como por parte del proveedor. Entonces, de esta manera hay reducción de errores porque ya el técnico va con un mapa, va digamos, con el orden que debe de hacer el monitoreo. Siguiente, por favor. Luego tenemos también esto, amigo. Siguiente, por favor. Ah, ya, perfecto. No, 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 la anterior. Listo, ahí, está bien, gracias. Bueno, luego tenemos el cronograma de actividades. El cronograma de actividades también es importante. ¿Por qué? Porque nos permite hacer un seguimiento de las actividades que se van a realizar, ¿no? Ahí, como pueden observar, figura, por ejemplo, las actividades, ¿no? Desratización, monitoreo de insectos, desinfección, desinsectación, la limpieza de tanques, ¿no? Ahí también sale con qué frecuencia se tiene que hacer, en qué semana del mes. Eso facilita la planificación también del personal de planta, así como del proveedor. Y también para mejorar la toma de actividades correctivas. Es importante, bueno, en nuestro caso, siempre nuestros clientes nos avisan, ¿no? Chicos, ¿saben qué? Vamos a tener una auditoría, no sé, tal día. Digamos, en mi cronograma me dicen que el monitoreo es 2 días después de su auditoría. Entonces, quizás nosotros ya adelantamos el monitoreo y de esa manera también pasan bien la auditoría, ¿no? Porque ustedes saben que a veces toca un auditor un poco especial, que a veces esto, no sé, como que puede ver cualquier error mínimo y la pueden pasar mal en su auditoría, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, nosotros tomamos esas decisiones con nuestros clientes a manera de ayudar también, ¿no? Y parte también de nuestro trabajo. Siguiente, por favor. Ya, los documentos. Bueno, eso sería, digamos, los documentos entregables que se les da a los clientes, ¿no? En los entregables tenemos las fichas técnicas de todos los productos que vamos a usar, ya sea para el monitoreo de insectos, para el monitoreo de roedores, para las fumigaciones, donde en la ficha técnica tiene que figurar, por ejemplo, el ingrediente activo, alguna descripción del producto, qué hacer frente a si te intoxicas, etcétera, ¿no? La etiqueta también. La etiqueta es importante porque ahí figura también la dosificación, el número de lote, ¿no? Y eso es importante, ya lo voy a mencionar más adelante porque
y la resolución directorial porque contiene, digamos, la autorización donde tú tienes, o sea, el permiso para poder realizar ya sea la importación, la producción, la comercialización de los químicos. Bueno, nosotros como proveedor de servicios, a veces también nos agenciamos de proveedores de productos, ¿no? Entonces, esos proveedores nos dan a nosotros todos estos documentos que nosotros les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque a veces como proveedor, digamos, de servicios, no siempre puedes importar o puedes comercializar esos productos, sino los compras y te sirven para realizar tus servicios. Creo que no lo he colocado, pero también entregamos lo que es el manejo integrado de plagas personalizado para cada cliente y un documento de contingencia, o sea, de qué debemos hacer frente, por ejemplo, a una intoxicación, qué se debe hacer frente a una infestación de roedores. Todos esos documentos se entregan al cliente y también lo revisan en las auditorías. Siguiente, por favor. Listo. Los registros obligatorios, ¿no? Que también nos piden y son importantes para las auditorías, las fichas técnicas, el certificado. En la ficha técnica va los datos del cliente, cuál es el diagnóstico, la condición en la cual se encuentra la planta, las actividades que se van a realizar, eso es muy importante, ¿no? Si se hace desinfección, desinsectación y los equipos, qué equipos se van a usar, ¿no? Si se va a realizar por ejemplo, una fumigación, si se va a hacer con una motoaspersora, una termonebulizadora, también debe de ir la dosificación, qué cantidad estoy usando, cuál es el lote del producto, eh, por ejemplo, también va la unidad de medida. Nos pasó con un cliente, por ejemplo, que ellos tenían certificación orgánica, entonces su anterior proveedor le hacía las fumigaciones con, ellos no se habían dado cuenta, siempre pasaban las auditorías y pasaban todo lo que eran los documentos de control de plagas y se habían dado cuenta de que el antiguo proveedor estaba haciendo las fumigaciones con producto químico y no orgánico, o en todo caso no hacerlo. Entonces, tuvieron ahí un inconveniente y no se habían fijado porque no habían colocado en la ficha técnica, ¿no? Qué químico se usa y bajo qué dosificación. También el certificado es importante, eso ya depende mucho del cliente o del proveedor, si por servicio te entrega un certificado o por mes, ¿no? También ahí figuran los datos del cliente, el área tratada y lo más importante, quién respalda ese certificado, ¿no? En este caso sería el director técnico de la empresa. Siguiente, por favor. Otro documento o otro registro, porque te piden que no solamente tengas tu manejo integrado de plagas, sino que sea comprobado, es el informe, ¿no? El informe que tiene que tener tendencias sobre el comportamiento de las plagas. Eh, Tiene que tener también los resultados de los análisis, los diagramas y evidencias fotográficas, ¿no? Las observaciones y las recomendaciones. Como pueden ver en las imágenes, ahí por ejemplo hay un consolidado de la captura de los insectos voladores. Por ejemplo, en el mes de julio, cuántos insectos hubo, al mes de agosto. Entonces, de esa manera también a nosotros como controladores, digámoslo así, nos sirve para identificar qué pasó en ese mes, ¿no? Si se incrementó el número de insectos o disminuyó, ¿por qué? Encontrar un porqué y también ayudar de esa manera al cliente y el cliente también saber en tiempo real qué es lo que está sucediendo en su planta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como pueden observar en la lámina, ahí se ve que el técnico está haciendo el monitoreo de roedores y de las trampas de luz, ¿no? Esta sería la evidencia física de que se está realizando el manejo integrado de plagas. Entonces, por normativa, por ejemplo, ¿qué te dice BRC? Que tus dispositivos tienen que tener número, tienen que tener el ingrediente que se está utilizando, si es un sebo tóxico o no tóxico, y que tiene que estar también actualizado con la fecha, ¿no? Entonces, todos esos dispositivos, como pueden ver en la imagen, tienen una carta de monitoreo, ¿no? Donde va el código del dispositivo, qué tipo de dispositivo es, si tiene o no tiene un cebo tóxico y que el número
el del año, la empresa y también quién realiza el monitoreo, ¿no? De esa manera todo eso se coloca en el informe, en las hojas de servicio y se puede llevar de mejor manera. Hay empresas también que ya tienen un sistema donde se sube al sistema de la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuántos monitoreos hicieron y automáticamente, por ejemplo, si van a tener un monitoreo, ya el sistema mismo manda un correo y ya el ingeniero o la persona encargada nos está preocupando de hacer eso. Y así como pasa con los dispositivos del monitoreo de roedores, también para las trampas de luz. Siguiente, por favor. Bueno, ahí hay un pequeño cuadro resumen de los elementos y las normas. Por ejemplo, según JASA, BRC 22000 te dice, ¿no?, que el cronograma de actividades tiene que ser obligatorio, el mapa también, la documentación del programa, te dice, por ejemplo, BRC que tiene alta exigencia, en 22000 que es obligatorio, de repente le pueden tomar una captura también, y la evaluación de efectividad y la prevención estructural. No más que todo es un poco un cuadro resumen de las cositas que estuve hablando anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, y como recomendaciones finales, bueno, se recomienda que siempre se haga el mantenimiento y la limpieza profunda, tanto de los equipos como de la infraestructura, ¿no? La limpieza de las paredes, de los techos. Nos ha pasado también que hay clientes quizás que no limpian los techos y tienen problemas con arañas, igual las paredes, hay polillas que empupan y dejan las pupas en la pared, entonces cuando eso se seca cae sobre el producto, ¿no? También sellar los accesos, o sea, debajo de las puertas, en las ventanas, las tuberías, eso es importante, ¿no? Las puertas con sus burletes, las ventanas con sus láminas por si se rompen o también con sus mallas para evitar que ingresen los insectos. También el monitoreo constante de las trampas y registros, la capacitación del personal, que también es muy importante porque eso sirve para que, digamos, todos estén con el mismo chip de que es cierto que viene tu controlador de plagas, pero si tú ves que un dispositivo está dañado o está mal ubicado o pasó algo, puedas, digamos, decirle a tu supervisor, a tu jefe inmediato y se pueda solucionar de manera inmediata, ¿no? También verificar que nuestros proveedores cumplan con el manejo integrado de plagas. Tenemos clientes que hacen, por ejemplo, la homologación de sus proveedores, ¿no? Y verifican ahí que sus proveedores, entre otras cosas, cumplan con el manejo integrado de plagas. Y también implementar un manejo adecuado de los residuos sólidos, ¿no? Esto para evitar plagas como roedores, insectos. Siguiente. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Como pueden observar, está ahí mi correo, mi número de teléfono, por si necesitan hacer alguna consulta o si quieren realizar algún servicio. Y bueno, el día 20 siguiente por favor, el día 19 se va a realizar una capacitación por parte de George. Él es microbiólogo, especialista en todo lo que es gestión de calidad, inocuidad alimentaria, es auditor de BRC 22000 y va a dictar una capacitación con certificado gratis y también la capacitación va a ser gratuita sobre cultura de calidad. Entonces todos están invitados, pueden tomarle foto o escanear al QR para que se puedan inscribir y bueno, estos días estaré enviando también por el grupo el flyer y también el link para que se puedan inscribir y participar. Y como les comento, les va a convenir bastante porque el certificado va a ser gratuito y es avalado por el Colegio de Biólogos. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Milagros. Ya. Bueno, si es que dentro de los presentes quisiera alguno hacer alguna acotación, recordar que este es un ciclo de charlas, no solamente una ponencia como tal. Sería interesante que puedan comentar casos que han pasado en sus plantas, si es que ha habido eh, alguna eventualidad, alguna plaga que se haya presentado en planta, que no se haya manejado bien, cómo es que
gestionan, digamos, la inversión que se tiene que hacer con el control de plagas. Sería interesante escucharlos. ¿Algún comentario tal vez? Buenas noches, ¿qué tal? Ah, Yo quisiera saber un poco más sobre el control de plagas en grillos, ¿no? Que es algo que se da cada vez que hay un fenómeno del niño, ¿no? Y sobre todo en el sector agroindustrial es un problema, ¿no? Un problema el tema de los grillos. O sea, ¿qué recomendaciones, ¿no? Hay sobre esto? Y segundo es, yo cuando llevo una estadística de plagas, eh, ¿en qué momento debo preocuparme y decirme, oye, ya ha de ser una plaga o ser algo casual, ya se me está haciendo, está incrementando y está subiendo demasiadamente rápido, ¿no? Para ver, oye, qué acciones tomar antes que se me invadan, ¿no? Esas serían mis preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches, Paul. Bueno, con respecto a su pregunta, como lo comenté en la exposición, para poder tomar una decisión sobre una plaga, primero se tiene que hacer, digamos, un análisis de riesgo. Para esto se hace la visita para evaluar, por ejemplo, la infraestructura. Usted me dice que ha tenido una infestación de grillos, ¿no? Los grillos generalmente pues entran por las grietas o quizás alrededor de su planta hay vegetación. Entonces es importante evaluar qué factores hacen que estos grillos ingresen ahí, porque la plaga no vive ahí, sino va, se alimenta y vuelve a salir, ¿no? Y sobre, ¿cuál fue su segunda pregunta? Disculpe. Sobre en qué momento uno ya siente que ya es una invasión, o sea, por si la plaga, entendemos que plaga cuando ya tienes una cantidad que sobrepasa un umbral, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo digo, oye, estoy dando mi estadística, tengo, por ejemplo, en la parte externa estoy con una, dos moscas, pero una semana después estoy cinco, o no sé, cómo me doy cuenta en que mi curva o en mi estadística ya se me está complicando las cosas, ¿no? Ah, ya. Mire, me imagino que usted tiene sus trampas de luz. Entonces, las trampas de luz nos sirve para hacer un monitoreo, un conteo, digamos, por especie de insectos voladores, ya llámense moscas, zancudos, ¿no? O polillas, en este caso. Entonces, todos esos datos van en el informe. Cuando se realizan los análisis de tendencias, se salen los números, ¿no? Por ejemplo, en el mes de junio hubo 10 capturas, 10 insectos, no sé, 10 moscas, digamos, de una misma especie. Y al siguiente mes hay 20. Entonces, ¿eso qué me indica? Que hay un factor ahí que tengo que investigar para evaluar qué está sucediendo. Puede ser de repente el cambio climático o puede ser también que algún vecino se mudó y trae consigo de repente animales que puedan también esto generar más moscas en este caso. Yo le estoy hablando, digamos, a manera de datos mensuales, pero si usted quiere saber por qué se está realizando de un día a otro, sería un monitoreo diario, ¿no? Sería un conteo el día lunes, martes, miércoles y con esos datos pequeños se evaluar. Y como le digo, todo es en base a una investigación, pero en campo, revisar qué es lo que está sucediendo. Le comento así a grandes rasgos, teníamos, por ejemplo, un cliente que fabrican esto, es también conocido el cliente que fabrica pulpas de fruta. Él siempre tenía moscas y todo, pero de un momento a otro aparecieron así más todavía de lo que había. ¿Qué es lo que había pasado? Que en el terreno del costado habían colocado unos cerdos, habían hecho como una granja informal y todas esas moscas iban a la planta. Entonces, ¿eso cómo lo identificamos? Primero, como le digo, se hizo con las trampas de luz, se hizo el monitoreo diario y luego ya se evaluó en campo por qué es que las moscas llegaban ahí. Entonces, mi sugerencia es que si usted ha visto o presenta, digamos, moscas más de lo común, pues que se haga una visita y se evalúe, ¿no? A qué se debe. Esa es mi sugerencia. Gracias por tu aporte, Paul. Gracias, Milagros.
¿Algún otro comentario adicional respecto a este tema? Milagros, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpa, bueno, yo he visto un caso muy particular, no sé si venga el tema. Una de las plantas que yo trabajo es una embotelladora de gaseosas. La planta está muy bien controlada, nunca he visto algún bichito en la línea, es muy difícil. Pero en el corazón de la línea hay una manguera de nitrógeno y esa manguera se llena de cucarachas. No sabemos por qué. Bueno, siempre la limpiamos, se le hace el mantenimiento, ¿no? Se botan los bichitos, pero después de una semana otra vez están ahí y no sabemos cómo vienen, de dónde vienen, tal cual sería la forma de evaluarlo. Ya, esto, ¿qué, digamos, han podido identificar si son las cucarachas grandes o las cucarachas pequeñitas, las de cocina? Son unas chiquititas, ahora sí no sabría decirte si, bueno, todas son pequeñas, pero ahí tal vez más alcance no sabría decirte. Ya, bueno, generalmente las cucarachas, ya sean más que todo las pequeñitas, siempre buscan el calor. Donde hay calor, están ahí las cucarachas. Entonces, probablemente de repente ese equipo les da esa fuente, ¿no? Y por eso quedan ahí. Pero debe haber cerca, o sea, se tiene que hacer una inspección para determinar de dónde están saliendo, porque de ahí no salen, obviamente, vienen de otro lugar. Quizás, miren, un espacio chiquitito, un hueco chiquitito, por ahí pueden aparecer, ¿no? Y llegar hasta ahí, hasta esa fuente de calor. Se tendría que quizás hacer una intervención de emergencia, pero antes de eso también hacer una visita y poder evaluar, ¿no? Desde de dónde están saliendo las cucarachas. Dale, Milagros, gracias. Ahí se lo voy a comentar a mi cliente, tal vez. Sí, de repente le puedes decir, le puedes dar mi número y vamos y hacemos una evaluación. A veces me, es frecuente que el cliente dice, no, pero yo tengo esto, ¿cómo me ayudas? Fumiga. No es así. Todo esto se resuelve con ciencia y la ciencia creo que parte desde la observación. Entonces uno tiene que ir a campo, evaluar y tomar las decisiones necesarias. Y gracias, José, por tu pregunta. Dale, Milagros, ahí le envío tu contacto a Jorge. Gracias, Gracias. gracias. ¿Hay algún comentario adicional? ¿Alguna duda que quisieran despejar? Bueno, en vista de que ya no hay más participación, quisiera comentarles de que, bueno, ya ustedes pertenecen a la comunidad Indomatch, estamos en el grupo de WhatsApp. Sí les pido por favor que al menos de acá a unas 3 semanas vamos a estar trabajando de la mano con proveedores. Vamos a lanzar la plataforma que les hemos comentado que estamos ya a puertas ah, de terminar de ajustar algunas cosas que habíamos creído que no se iban a considerar. Vamos a lanzar la plataforma y la idea es de que todos puedan inscribirse, registrarse en la plataforma y eso nos va a ayudar mucho a todos. Como ya habrán visto, el grupo es muy útil para poder contactar con proveedores. Vamos a ser sinceros también, muchos de los que están en el grupo probablemente lo han silenciado porque no todos están interesados en el requerimiento de algún ingeniero y no necesariamente también queremos ver la publicidad de los proveedores. Entonces se entiende, pero justamente para eso vamos a lanzar la plataforma. Em, Desde ya, gracias por estar en el grupo, gracias por estar apoyando, ingresando a este ciclo de charlas. Mañana tenemos unas charlas adicionales, vamos a tocar el tema de qué es lo que se busca en un proveedor. De hecho, eso debería llamar la atención. No sé si hay proveedores acá presentes, pero es muy interesante de que puedan estar presentes mañana, ya que se va a tocar ese tema. Y finalmente vamos a cerrar con una ponencia que va a explicarles a aquellos que se encuentran en el área de calidad, que desarrollan o que brindan, mejor dicho, servicios de consultoría, cómo afrontar o cuál es la estrategia frente a, por ejemplo, gerentes que lo que te piden es inmediatez.
Entonces, vamos a cerrar con ese ciclo de charlas. He tenido varios comentarios, varios mensajes de otros proveedores. Así es que cerrando este ciclo de charlas, vamos a organizar un nuevo ciclo de charlas con otros proveedores y vamos a hacer una encuesta nuevamente para ver cuál es el interés de la comunidad, qué charlas les gustaría recibir para ir contactándonos con los proveedores correspondientes e iniciar un nuevo ciclo de charlas. Bueno, sin nada más que decir, creo que ya estamos tarde. Muchas gracias por su tiempo y daría por finalizada la charla. Listo. Hasta Listo, luego. Tito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, pues. Descansen. Luego.